¿Cómo estás, Antonio Atolini y Fernando Belauzarán? Qué gusto tenerlos. Buenos días, bienvenidos. Gracias, Luis Alberto, encantado de estar contigo, con tu auditorio. Te mando un abrazo a ti y por supuesto a Antonio y a todos. Igualmente, Antonio, mi ¿Qué tal? estimado, ¿cómo estás, Antonio? ¿Aquí andas? ¿Qué tal? Te saludo desde la gélida Moscú. Vas a decir que es broma. No, no es broma. Te saludo aquí atorado en el tráfico en una de las avenidas principales de Moscú. Estamos desde acá cubriendo los resultados de la Ciudad de México y el país. Por Órale. supuesto, la marcha del día de ayer fue una de ellas. ¿No te tocó marchar entonces, Atolini? No, me salí del país hace ya casi 15 días, en realidad 12 días. El día que anunció el presidente la convocatoria para la marcha, casi que me quedo en México nada más para eso, pero Ok, no me tocó marchar porque me encuentro en Moscú, muy bien. Rusia. ¿Qué vimos? Pues ahí están. Atolini anda allá en Rusia, entonces sí es cierto que anda por allá. A ver, ahorita nos dices qué estás haciendo por allá, porque para aprovechar el tiempo. Fernando, ¿cómo viste la marcha ayer? El gobierno está contabilizando más de 1 millón de personas que asistieron. Obvio, los gobiernos de Morena ahí estuvieron presentes también con su Sí, músculo. Fernando. claro, fue una contramarcha de Estado, ¿no? Usaron todos los recursos públicos, violaron incluso la ley. La propaganda personalizada está prohibida por el artículo 134, excepto una semana antes y una semana después del informe, que el informe oficial del presidente es en septiembre. Entonces, hicieron todo un despliegue impresionante. Dicen que los medios están en su contra, pero le dieron cobertura de cadena nacional. Y bueno, sucedió lo que se esperaba. Llegaron muchos, gritaron, pasaron lista y se fueron. En las imágenes del Zócalo del presidente hablando, pues es un Zócalo medio vacío, medio lleno, como lo quieran ver, pero no se quedaron, muchísima gente no se quedó al informe, que era, digamos, lo esencial, el contenido, iba a nombrar a su proyecto el presidente, y no porque pues muchos fueron obligados, etcétera, ¿no? Contrasta mucho con la otra marcha que fue espontánea, que rebasó a los organizadores, que la gente llegó como podía, y pues bueno, convirtieron ya fue una marcha en donde el acarreo fue la práctica no solo aceptada, sino ya encomiada desde el poder. Me acuerdo cuando luchábamos contra el viejo partido de Estado, ahí a finales del siglo pasado, pues eran las prácticas que cuestionábamos desde la oposición. Hoy ya las veneran, las reivindican desde el poder. Y bueno, no es ninguna sorpresa que haya ido tanta gente, pues con tal operativo que hubo. No niego que hubo gente que se manifestó por su propia convicción, con su propio entusiasmo, convencida, pero también hubo pues y hay un montón de testimonios y pruebas de gente que también fue coaccionada, obligada, incluso el pase de lista, que es tan humillante para las personas convertidas en escenografía, porque el tema no es si ayudas o no a las personas a que puedan manifestarse, sino el uso o la manipulación de las personas con necesidades para usarlas como escenografías en eventos políticos. Y bueno, eso sucedió, y lo que se genera pues es mayor polarización en el país, porque en lugar de escuchar, que era lo que tocaba a un jefe de Estado, el presidente decidió no ser lo más de todos los mexicanos, bueno, quizás nunca lo fue, sino decir: soy el líder de una facción de mexicanos, decimos nosotros que somos la mayoritaria, y por lo tanto nos vamos a imponer a los otros. Pero bueno, lo que sigue es en el Congreso de la Unión, y yo creo que su contrarreforma electoral, que busca controlar los procesos electorales desde el gobierno con un órgano de autonomía simulada, como sucede con la CNDH, va a fracasar. Y entonces tratará de hacerlo por la puerta de atrás, que es con leyes secundarias, y entonces nos iremos a contravenir. Seguramente se irá eso a la Corte, y pues eso no ayuda a darle certeza al proceso sucesorio en México. Me parece irresponsable en ese sentido. Termino diciendo que mientras la marcha rosa fue una marcha por una causa, por defender la democracia, por defender al órgano independiente que cuenta los votos, esta fue una marcha por la persona, por el culto a la personalidad, a quien identifican con una transformación sin resultados, en donde el proyecto es el poder.
lo que buscan es tener el poder, y ya que tienen el poder, tener más poder, y todavía no vemos claro, porque este es un país con más pobres, con más pobres según el Coneval, que los que había cuando el presidente tomó su cargo. Antonio, ¿qué vimos ayer? ¿Cuál es tu visión de esa marcha? Ya escuchaste a Fernando. Bueno, escucho la línea argumentativa de Fernando y escucho a su vez repetir la nota de 8 columnas que hoy el periódico Reforma plantea en su editorial, de que muchos marcharon pero pocos se quedaron. También escucho a Fernando Belonzana repetir exactamente el mismo argumento de Felipe Calderón, quien asume otra vez, por cuarta, quinta o sexta vez quizá en el año, que el día de ayer se acabó el sexenio, que el presidente deja de ser presidente de todos los mexicanos y asume el líder de una facción. Es decir, es la misma sincronía homogénea, sincrona y circular que ha hecho de la crítica de la oposición ya el deporte nacional. ¿Qué hace que les resulta tan complicado y tan difícil? Llamar manipulables, hablar de manipulación en un fenómeno donde se presentaron 1.2 millones de personas es negar a la historia misma, como si todas esas personas en el momento y en el lugar en el que se reunieron el día de ayer en la Ciudad de México fueran manipulables. Es básicamente decirles que no tienen autonomía, que no tienen capacidad de agencia, es decir, que son tontas, y esas son las personas a las que ustedes les van a pedir el voto. Entonces, esta idea de que frente a la manifestación 20 veces más pequeña a favor de la defensa de una burocracia dorada, como la es la burocracia del Instituto Nacional Electoral, fue espontánea, por Dios santo, pues no lo fue coordinada, fue convocada, hubo lugar, hubo hora, hubo un discurso realizado por José Wegener, a quien sacaron de una congeladora en el cubículo de la Facultad de Jurídicas de la UNAM, en donde se dedica a estudiar y a investigar. Lo sacaron para ponerlo en un templete y dar un discurso político. Él no se dedica a eso, pero coordinada como fue, ahí estuvo. Entonces, hablar de que entonces 1.2 millones de personas salieron nada más porque los utilizaron como escenografía, pues mira, básicamente es la forma en la que han cavado su tumba. Llaman tonta, llaman manipulable, llaman escenografía a las personas a los que 6 meses, 1 año o 2 años después van a salir a pedirles el voto para que ahora sí, de verdad, voten por los partidos que llevan empobeciendo los 30 años y durante 4 diciéndoles tontos y manipulados. No, ¿Cómo ves? Perdón, Antonio, yo jamás he llamado tontos ni manipulados a la gente. Yo tengo solidaridad por las personas. Si una persona le pone en la disyuntiva de pierdes el empleo o acudes a la marcha, pues lo racional es ir a la marcha y yo los entiendo. Si les dicen no te voy, como en el texto que nunca fue desmentido, que les dicen que si no marchan no van a poder vender en diciembre, que es un ingreso que tienen muchos comerciantes en un país donde dependemos tanto de la economía informal, pues claro que es correcto que vayan. Si alguien les dice, oye, vas a perder tu beca, vas a perder el poco dinero que tienes en una situación de tanta dificultad, con tanta inflación, pues yo entiendo y tengo solidaridad por la gente que fue obligada. No todos fueron obligados, otros tuvieron la facilidad del transporte, así entre comillas, si quieres decirlo, ¿no? Pero no se puede negar eso, que fue una operación de Estado para echar toda la carne al asador. Por cierto, Antonio da por buena el 1.200.000 que dice, el mismo que dijo que los ciudadanos fueron, que en la marcha del 13 de noviembre fueron 12,000 personas, ¿no? Pues el mismo cálculo faccioso. La verdad es que el 13 de noviembre nos movilizamos más de 1 millón de ciudadanos en más de 60 ciudades del país, ¿no? Y eso, en lugar de darle un cauce, el presidente lo quiso confrontar con una contramarcha. Por eso cambió la fecha de su informe del 1 de diciembre al 1 de septiembre. Y bueno, pues ¿quiénes fueron? Pues los que alcanzaron a llevar, ¿no? En buena medida, ¿no? No vimos, nada más hay que ver, pues el ejército de camiones que estaban por todos lados. ¿Y quién los pagó? Bueno, yo les doy una pista, eso se paga con cash. ¿Y cómo le dicen al presidente? El rey del cash. A ver, hagamos ahí nada más completemos el silogismo de cómo es que cómo es que ahora sobraban recursos para camiones y camiones y camiones. ¿De qué? Pues de clientelas, porque este gobierno genera clientelas.
¿no? ¿Cómo genera clientelas? Pues lo hemos visto cuando llega, y por cierto, Delfina Gómez fue sancionada por eso, por el Tribunal Electoral, porque entregan los programas sociales no a nombre, claro que fue sancionada, pues su conducta, no ha sido sancionada por la... Sí, exacto, pero no, a ver, espérame, es que estamos hablando de dos casos. Los actos de Delfina Gómez han sido sancionados 2 veces por el tribunal. Uno como superdelegada del Estado de México por hacer propaganda personalizada con los programas sociales, ¿no? Fue una conducta sancionada por la sala especializada del Tribunal Electoral, y ella ya no pudo, cuando metió su revisión a la sala superior, ya la metió extemporánea, entonces quedó en firme. Le pasaron ese expediente a la Secretaría de la Función Pública, y la Secretaría de la Función Pública ha archivado eso, es decir, ha prevalecido la impunidad. Otro es también el caso de la retención del dinero del 10% del salario de los trabajadores de Texcoco, que se usó para Morena y que gran parte fue también cambiado, ¿en qué crees? En cash, en efectivo. Eso ya causó estado, es algo conocido, que no ha sido sancionada porque lo que era la FEPADE, ahora la Fiscalía de Asuntos Electorales, no quiere proceder, o que la Secretaría de la Función Pública no quiere proceder. A mí no me parece que eso sea atenuante. Impunidad no es inocencia, impunidad me parece que es un agravante, y es lo que debería, pues, preocuparnos. Pero bueno, lo que yo digo es que esa manera de usar los programas sociales diciendo que vienen de parte del presidente y que si gana la oposición se los van a quitar, pues es una forma de coaccionar a la gente para hacerlo. Eso es lo que preocupa. Y cuando yo digo eso, no estoy diciendo que es manipulable las personas o digo que les falta inteligencia, no, al revés, me pongo de su lado. Yo cuestiono a los acarreadores, a los que usan el erario para un proyecto político faccioso, a esos son los que yo cuestiono. Antonio, ¿cómo ves esta situación del acarreo? Es decir, ¿qué es lo que se está diciendo? También se está señalando. Fue una marcha de acarreo, una marcha donde concursaron los gobiernos de Morena para ver quién llevaba más gente, también incluso, y con gastos públicos. A ver, dos cosas. De verdad, seamos responsables con las cosas que decimos en medios de comunicación. Delfina Gómez no ha sido sancionada por el Tribunal Electoral de la Federación por este caso llamado del diezmo de reconocición de los trabajadores de Texcoco. Fue Morena, y lo que sí ya también es en firme es una denuncia que ratifica el propio tribunal y que cataloga como violencia política de género a Marco Cortés, el líder de la facción sobre la que Fernando de Lonzara también milita, por emitir juicios como este. Nada más seamos precisos con eso. Segundo, esta idea de que el acarreo, hay implícitamente una idea de que quien acarrea es porque puede acarrear. ¿Y a quién se acarrea? A las vacas, se acarrea al ganado, se acarrea a animales de granja. Y utilizar esto para hablar de la movilización popular, gente, hombres y mujeres con nombre y apellido, con historias, y que muy probablemente todos tienen una profunda convicción y altos sentimientos de amor con el presidente. Pues es hablar de una forma chusca y hasta irrespetuosa de la sociedad. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta, Antonio? ¿Te puedo hacer una pregunta? Termino con la idea y adelante, claro, si ahorita no termino la idea. Es que además la comunicación no es tan buena, entonces me cuesta entender. Sí, una disculpa, es que tuvimos una cuestión técnica. Sí, ya lo vamos a resolucionar en el siguiente debate. La cuestión aquí por alguien que es muy indispensable y nos falló un técnico. No estaba raspando los muebles. No, pero yo lo digo disculpándome con ustedes y con el público. Es que tuvimos una cuestión técnica que estamos solucionando. La próxima, lo prometo, como Zoom. La vez pasada fue por Zoom, ¿recuerdan? Y es decir, todo bien. Pero a ver, termina Antonio, porque tiene una pregunta que hacerte Fernando. Adelante para terminar, Antonio, por favor. El asunto es que también engancharnos en discutir sobre la logística de la movilización pierde de vista lo más importante, el por qué y para qué nos movilizamos. La manifestación del 13 de noviembre, aceptemos sin conceder que los números que presenta Fernando son reales, yo creo que son legítimos, adelante, pueden ser 1 millón, 10 millones, lo que tú quieras y más. Últimamente, la razón que sacó a estas personas a la calle en estas tantas ciudades que menciona es para defender la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, el cual han asumido como bandera
qué bueno, han dejado ya un aeropuerto morir por la buena y ahora defienden el Instituto Nacional Electoral de una amenaza que, repito, como dijimos hace 2 semanas, no está en un contexto de ley, ni iniciativa, solamente opera dentro del delirio persecutorio de la oposición. Yo creo que lo que vimos ayer, que fue una manifestación en el contexto del apoyo, porque quedan ya 3 minutos. Vamos por Antonio, vamos a dar espacio para la pregunta de Fernando, porque ya quedan 3 minutos. Sí. Vamos a ir. Mira, la pregunta rápida, nomás, el dictamen que se va a discutir en la Cámara dice suprimir al INE. Eso dice textualmente. No sé, ojalá les pasen un diccionario, suprimir. Eso fue diferente al paso del IFE al INE que me tocó a mí legislar. Ahora, déjame hacerte la pregunta, ¿no? El término acarreado lo usaba López Obrador en la oposición. Llamaba que el PRI acarreaba a la gente en sus mítines. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia entre la gente que llevaba el PRI y la gente que lleva acá? Si es el mismo acto. De veras, entonces eran manipulados los del PRI, pero los de ustedes no. ¿Cómo lo miden, etcétera? ¿Por qué lo que antes era mal cuando lo usaba el viejo PRI, ahora es bueno cuando lo usan ustedes? Bueno, es que yo creo que la forma en la que se organizaba el viejo partido hegemónico de Estado, con sus centrales obreras, campesinas, populares, y además, sí, en efecto, un condicionamiento desde el poder para el ejercicio público, que en este caso ni las centrales obreras están articuladas alrededor del partido, ni tampoco el gobierno está condicionando las entregas de ayudas de apoyos sociales, porque están construidas de manera... Oye, el CENTE llamó a marchar, ¿eh? El CENTE llamó a marchar. Ah, muy bien. El mismo que el sindicato de Jongitud, del Baester, etcétera, llamó a marchar. ¿Cuál es la diferencia ahora? No, pues nada, digo, o sea, cuando fue el sindicato, estoy hablando sobre cómo se gestionó, usando al PRI. No, mira, no hay centrales obreras que operen en la misma lógica, y lo sabes, ni tenemos un Fidel Velázquez, ni tenemos un Instituto Barrios, ni tenemos tampoco una relación partido-gobierno-estado como lo existía en el viejo régimen del PRI en los 90, 80 y de anteriores años. Lo que sucedió ayer es que es una masiva, desbordada y contundente manifestación de apoyo popular, que eso crea a muchos partidos, a muchos líderes de la oposición, les desconcierta porque no se ha visto algo igual en este país, yo creo que nunca en su historia. Bueno, es que si vemos las escenas de la marcha de Echeverría o de López Portillo, que también llegaron, por ejemplo, cuando la nacionalización de la banca acá, también veíamos pues, el mismo entusiasmo de las personas que eran llevadas. Ahí vimos el entusiasmo porque obviamente también tenían una base social que no se podía negar ni borrar de un plumazo. Ahí estaba. Lo que yo digo es que que este régimen ha redimido las viejas prácticas que antes censuraba, porque ahora estando en el poder les favorecen y están de alguna manera imitando una forma de control político que le fue tan cara al Partido de Estado en el siglo pasado. Y cuando digo el Partido de Estado es que nunca se vio tan claro, no hay ya fronteras entre el partido y sus gobiernos. No solo lo digo por cómo se metieron en las elecciones internas de su propio partido, cómo se pusieron a movilizar de una manera pues descarada para un acto que no es que es un acto pues propio más bien de una facción que de un acto, porque así se planteó como un acto de desagravio a partir de una marcha que fue organizada por los ciudadanos. Vamos a concluir. Conclusiones, Antonio y Fernando, por los tiempos. Ya tenemos 20, pero minutos vamos a seguir haciendo el encuentro. Conclusión, Antonio. Yo creo que este país vive tiempos estelares, la manifestación pública nunca ha sido tan notoria y sobre todo tan organizada, porque tampoco ha habido nunca en la historia de este país, por lo menos en los últimos 35 años, un gobierno que tenga tan claramente definidas sus convicciones y principios a favor de los más vulnerables. A quienes lo necesitan se les agradece mucho ese apoyo, y a quienes pensamos que este país puede construirse mejor, de manera mucho más sana, pensando en la solidaridad como forma de vida, pues también nos hace muy feliz poder vivir estos tiempos. Es un honor estar con Obrador, lo es hoy y lo ha sido siempre. Fernando, conclusión. No, bueno, frente a la marcha ciudadana, frente a un reclamo ciudadano, el presidente reaccionó con una operación de Estado, usando todos los recursos públicos a su disposición, como si
como si fuera la gran prioridad nacional fuera ensalzar al presidente, su figura, algo que está, por cierto, explícitamente prohibido en el artículo 134. ¿Y por qué está explícitamente prohibido en el artículo 134? Porque fue una demanda del propio López Obrador después del 2006, a partir del sexenio de Vicente Fox, que se acotaran los mensajes presidenciales. Ahora no, ahora tenemos un presidente que ha tomado partido para mantener el poder en la lógica sucesoria, algo que no digo que no existiera antes, pero nunca se había hecho de manera tan burda, tan descarada. Es un poco como si fuera el viejo régimen, pero ahora más rupestre, más grosero. Y bueno, termino diciendo una cosa: frente a la gran movilización que mostraron, frente a la movilización de las clientelas, la espontaneidad de los ciudadanos. Por eso la marcha del 13 de noviembre nos sigue dando esperanza. Vamos a seguirlos escuchando y por supuesto impulsando esos encuentros. Gracias, Antonio y Fernando, fuerte abrazo a los dos. Gracias, abrazo, Antonio, gracias Luis Alberto. Abrazo, Fernando, saludos a la audiencia. Igualmente.